Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir un alto en el camino. Vamos a viajar por carretera, usted coge su carro, su moto y comienza el viaje. De donde parte a donde usted va a llegar, hay sitios donde usted hace altos, por muchas razones. Puede ser que usted pare porque debe tanquear, colocarle gasolina al carro para poder continuar. Cuando el viaje es muy largo, pues debe de parar para descansar, tomar algo, descansa y continúa. También puede hacer un alto porque una llanta se desinfló. Hay muchas razones de por qué en el camino debo hacer altos. También puede ser que llegue a un sitio donde se divide el camino en 3 y no hay señalización porque están apenas haciéndolo. Entonces usted debe hacer un alto y mirar cuál es el camino que debe tomar para llegar al sitio que usted definió llegar, porque si no, pues coge un camino equivocado. Esos altos son necesarios. Las empresas hacen altos. Vamos a revisar cómo vamos respecto a la meta. Y hacen los altos semanales, mensuales. ¿Cómo nos fue el trimestre anterior y cómo va el trimestre que viene? ¿Qué vamos a hacer? En nuestra vida a veces pasamos por alto, valga la redundancia, a hacer un alto. En nuestra vida personal. Si en nuestra vida personal no hacemos esos altos, pues imaginémonos en nuestra vida espiritual. Menos. Y es fundamental estar haciendo esas paradas para mirar cómo vamos. Cada uno tenemos unas metas y unos objetivos personales. Estamos hablando de lo sobrenatural y sabemos que esas metas y esos objetivos Dios concede los deseos de su corazón, porque el milagro sucede independiente de la situación que estamos viviendo, como la pandemia. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, en lo natural hay unas metas, unos deseos, unos anhelos y Dios los concede. Pero también tenemos una meta en común, la cual todo el pueblo de Dios, que es llegar a la unidad de la fe, que es llegar al varón perfecto, a reinar en vida. Y es necesario en esa vida espiritual estar haciendo altos. Vamos a iniciar el último trimestre del año 2020. Están las metas personales de cada uno, de sus negocios, de sus empresas, del empleo, los anhelos, el estudio, la universidad, el colegio. Todos tenemos metas en lo natural. Y está la meta espiritual. Es que bueno hacer un alto hoy para que meditemos sabiendo que Dios es nuestro ayudador. Dios es tu ayudador. Recuerda, Dios está a tu favor. Dios está de tu lado. Dios nunca creas que está en oposición tuya. No, Dios está de tu lado porque eres pueblo de Dios. Dios te llamó. Dios te llamó para llevarte a una vida sobrenatural, que es de fe. Hemos venido hablando en la parte espiritual que debemos de estar firmes en la fe, firmes en la palabra, constantes en lo que dice la palabra, en hacerla, constantes, independientes de las situaciones, constantes y pacientes. Pero el alto se refiere a que debemos de estar firmes, constantes y pacientes, pero revisemos si estamos siendo firmes en la palabra. Si estoy siendo constante en la palabra y paciente esperando la promesa de Dios. La palabra de Dios dice, mira que la luz que hay en ti no sea oscuridad. ¿Qué quiere decir? Debemos de hacer un alto y revisar, no que estemos firmes en algo que no es la palabra de Dios, la cual nos va a llevar a recibir la promesa de Dios, sino que estamos firmes en el engaño y nos va a llevar al precipicio, nos va a llevar a la destrucción. Cada uno medite, hoy es, ¿en qué estoy firme? Dice la palabra, firmes en la fe, no firmes en lo que veo.
Firmes en la fe. Vivimos por fe, no por vista. Nosotros debemos de permanecer firmes en la palabra de Dios. Debemos de ser constantes en la palabra de Dios. Constantes en el amor. Constantes en la paciencia. Debemos ser constantes en la oración. Constantes en leer la palabra. Constante en hacerla. Hagamos un alto, no sea que donde estamos siendo firmes y constantes sea la oscuridad y nosotros pensamos que es la luz que está correcto. Y no. Entonces recuerda, revisa que lo que hay en ti, que dices que sea la luz, mira que pronto no sea oscuridad. Ejemplo, firmes en el resentimiento, firmes en el odio, firmes en la envidia, constante en la amargura, constante en la tristeza, firmes en lo que veo. Pero es que mire la situación, mire la circunstancia, vea la pandemia, mire los gobiernos, mire el conflicto social. Y me quedo firme ahí, pues nos paralizamos, estamos siendo firmes donde no es. Hagamos un alto para esto. Pues Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Contra qué vamos a hacer a revisar nuestras metas? La meta es todos lleguemos a la unidad de la fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que por medio de Jesucristo vino la gracia. ¿En dónde debo estar firme? Pues en el Evangelio de la gracia. De ahí que les animamos a la doctrina de la gracia. Debo estar firme ahí porque es el camino correcto. No importa las circunstancias, al estar firmes y constantes y con paciencia en el Evangelio, la gracia, la verdad, Dios no miente. El resultado en el tiempo va a ser la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Porque Dios no miente. El milagro sucede independiente de la situación del mundo. Porque la palabra de Dios es inmune. Recuerda que todo pasa, pero la palabra permanece. La palabra, no la ley. La palabra de Dios, la gracia, el evangelio. Porque ese existe desde antes de los tiempos. O sea, no es idea de Pablo. Cuando usted le digan, eso es idea de Pablo, por favor, usted estar firme. No, eso no es idea de Pablo. Jesucristo trajo la gracia, que se la reveló a Pablo, como pudo habérsela revelado a Pedro, a Santiago. Dios definió en su soberanía que era Él, y se la reveló a Él, y Él la escribió. Y ahora te llama y nos llama a nosotros, que esa gracia que ya nos fue dada, que está en nosotros, para que la conozcamos, que es la vida. Nosotros vivimos por fe en el Evangelio. El camino de cómo vivir es la gracia, el Evangelio. Ese es el camino. ¿Contra qué voy a hacer el alto? Contra el Evangelio, la palabra. Y oramos porque Dios es nuestro ayudador. Recuerda, Dios está a tu favor. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Cada día que podemos abrir los ojos, levantarnos, Dios te está dando la oportunidad de avanzar a la meta. De avanzar a reinar en vida, de la vida sobrenatural, de no estar expuesto emocionalmente al mundo. Pasas a vivir en el gozo y la paz de Dios. Eso es sobrenatural, porque mire la situación, el problema económico, hay una enfermedad, mire la familia. Sí, pero es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso no te lo genera el entorno, ni lo está generando nuestra voluntad ni nuestra capacidad. Descansa. Es sobrenatural, descansa. Dios haciendo en nosotros nos da esa paz en la mente para poder tomar las decisiones, nos da gozo, fuerza para poder remar en medio de la adversidad. No tire la toalla como en el boxeo, no te desanimes, cobra ánimo, dice la palabra. Porque en estos 3 meses vamos a ver la gloria de Dios. Mientras el mundo está esperando dificultades, el pueblo de Dios está esperando ver la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice, porque su palabra lo dice, que nos llamó a heredar bendición. Y Dios no miente, porque la palabra dice que Dios te da más de lo que pides y entiende. Y recuerda, eso no está con letra pequeña, exclusiones, o no aplica. No, la palabra no es así. Recuerda, la palabra es permanente, es eterna,
Es el lugar seguro cuando la hacemos. Así esté todo adverso, al hacerla es el lugar seguro, porque el milagro sucede y al caminar en ella, en el tiempo, van a ver el milagro. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues que no saben que hay 10 años, 5 años donde estás haciendo la palabra y el milagro sucede. En Proverbios encontramos dos palabras, que es simple y el avisado. El simple y el avisado. Debemos de hacer un alto y mirar si nosotros en algunas áreas nos estamos comportando como simples, en otras áreas nos estamos comportando como avisados, o de pronto en todo estamos como avisado o en todas estamos como simple. Y la palabra nos va a mostrar en dónde debemos de estar, si en simple o avisados, o hacia dónde debemos de caminar. La palabra nos dice hacia dónde debemos de ir, tanto en nuestra parte natural como espiritual. Pero vamos a estar más enfocados en el área que es espiritual. Vamos a ir a Proverbios capítulo 14, versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Gracias. Ahí ya identificamos con el versículo dónde debemos de estar nosotros. La palabra nos dice, el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Eso aplica para nuestra vida vida natural, de los negocios, de la familia, las relaciones. El simple todo lo cree. Y el avisado mira bien sus pasos. O sea, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo está nuestra vida? Hay desesperanza. Entonces, si yo estoy sintiendo desesperanza, yo mirar los pasos, venga, nosotros como pueblo de Dios debo hacer un alto y no debe haber desesperanza, porque es un Dios de toda esperanza. Entonces debo revisar por qué tengo desesperanza. ¿Será que he dejado de orar, de leer la palabra, o le estoy poniendo cuidado mucho a lo que se ve y a la circunstancia y se me olvida que Dios es todopoderoso? Entonces debo de hacer un alto y mirar qué estoy sintiendo. Por ejemplo, lo de la desesperanza. Mire bien los pasos hacia dónde va. Entonces vamos a mirar la definición de simple y de avisado. Dice, simple es la persona seducible, ignorante. Pero ese ignorante no es una ofensa. Ignorante es que carece de conocimiento. O sea, no es una ofensa. Todos nosotros en el mundo natural somos ignorantes en algo. Cuando dice que el simple es ignorante, estamos hablando de la parte espiritual, del área espiritual. Pablo dijo que él lo que hizo, lo hizo por ignorancia. O sea, todo lo que él hacía en la relación con Dios, dijo, lo hice por ignorancia. Y luego de perseguir al que decía que Cristo había venido, dijo, lo hice por ignorancia, porque él no sabía la verdad. Dios le llama y le revela la gracia y deja de hacer esas cosas, porque ya conocía. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nos llamó para conocerlo, para conocerlo. O sea que a medida que pase el tiempo, la ignorancia no es de conocer a Dios, esa ignorancia va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo. Entonces dice que el simple es seducible e ignorante. El avisado es cuerdo, prudente y examina sus pasos. Cuerdo, prudente y examina sus pasos. ¿Cómo es cuerdo, prudente y examinar los pasos? A la luz de la palabra, que es lo que vamos a ver. A la luz de la palabra, no lo que creo, no lo que siento, porque en la Biblia dice que ¿qué es lo más engañoso que tiene el hombre? El corazón, es decir, las emociones, el engaño de la carne. La Biblia dice, usted vive por lo que siente. No, eso no dice la Biblia. La Biblia, la palabra te dice Habacuc dijo, el justo vivirá por fe, en profecía. Y llegó Jesús y dijo, la vida es de fe. Y el nuevo pacto, todo es fe. El pueblo de Dios vivimos por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Por lo que dice la palabra. No lo que vemos, no lo que sentimos. Por favor, no, es fe lo que dice la palabra.
porque estamos plenamente convencidos del poder de Dios, plenamente convencidos que Dios no miente, que Dios sí existe. Así haya un mundo que todos los días digan que no existe. Así digan miles de personas que Dios no es bueno, que mire lo que está sucediendo. Usted sabe que Dios es bueno, Dios existe y es el Todopoderoso. Y que en medio de todas estas circunstancias está cumpliendo la palabra. En Oseas 4:6 dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Es libre del engaño de la doctrina del hombre. Por ejemplo, la doctrina de la reencarnación. Y es una doctrina que cada día está cogiendo más fuerza. Nos libera del temor a la muerte. Desaparece el miedo a la muerte. Porque la muerte no existe. La muerte no existe. Existe la vida eterna para el pueblo de Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. El conocimiento es lo que nos genera esa libertad. Entonces, repetimos, en octubre vamos a continuar los estudios bíblicos. Les animamos en el amor de Cristo de que aparte al menos una noche. Sabemos que está el ritmo de la vida, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Entonces te animamos a que apartes a partir de octubre una noche para el estudio bíblico. O en la mañana. Recuerda que también tenemos en la mañana. Que usted esté en un estudio bíblico y que lo separe ese día y que sea continuo, que usted lo tenga en su agenda. Y los domingos. Tenemos la meditación de cada día, que es una prédica pequeña de gracia. Hay muchas ya. Usted puede entrar y revisar y volverlas a leer. Es el conocimiento de la palabra. No es que estoy en pecado. Pues mira las buenas nuevas. Por eso se llama evangelio buenas nuevas. No estás en pecado. Eres limpio, puro, santo. Y todo lo que he hecho por ignorancia, hemos cometido muchos errores y aún cometemos. Pero a medida que Dios alumbra nuestro entendimiento, a medida que Dios alumbra el entendimiento de nosotros, vamos avanzando en esa relación con Dios, de esa vida sobrenatural, de esa vida en santidad. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Gracias. Se alumbra el entendimiento y puede ver el engaño. Puede ver el engaño para no caer en él. Y estamos hablando del área espiritual. ¿Qué engaño y no caer en él? El simple pasa y no lo ve. Ejemplo, la idolatría. Que Dios desde el inicio exhorta al hombre, al pueblo de él, de que no debe ser idólatra. Porque la idolatría es trasladar la confianza fuera de Dios. Y desde el inicio le dice al hombre, no sea idólatra, no tenga ídolos, no coloque su confianza en nada. Cuando llega el nuevo pacto, huye de la idolatría. Huye de la idolatría. Hoy revisemos cada uno. Recuerda que Dios está de nuestro lado, Dios está de tu lado. ¿En mi vida hay idolatría? O sea, ¿mi confianza en dónde está? ¿En dónde está tu confianza real? ¿En la palabra? Voy a ingresar a los estudios bíblicos, necesito conocer más para que mi confianza se traslade a la palabra. No a mi cuenta, no a mi capacidad, no a mi inteligencia, no a mis relaciones. Que hay que tener relaciones, inteligencia, ahorros, dinero, empresa, negocios. Claro que sí, por favor, recuerda, eso es lógico. ¿Dónde está tu confianza? Cuando tu confianza está en el Dios vivo, sucede lo sobrenatural como lo de Daniel. Que ante la adversidad está tranquilo y seguro. Porque su confianza está en Dios. Y sabe que Dios es el Todopoderoso y que en Él es que está su vida. Tu vida está en Dios. No está en la circunstancia, está en Dios. Si confiamos en Él, bendecido, vamos a estar seguros. Entonces Dios alumbra el entendimiento para ver el mal. Hay idolatría. Señor, ayúdame porque quiero confiar solo en ti. Está el resentimiento. Vivo amargado. La angustia.
la incertidumbre, la vanidad, la envidia. Mira, el avisado ve, dice, ve el mal. Ese mal es el engaño de la carne que está en cada uno de nosotros. Debemos de orar a Dios para nosotros ser todos avisados, dice la palabra. El avisado lo identifica de esa manera, que es prudente. Avisado es como sinónimo de prudente, de que está revisando los pasos. Y no ser simple, que es el ignorante que pasa por alto la palabra. Nosotros nos creemos autosuficientes, creemos que podemos controlar el engaño de la carne, y la palabra dice que nada tiene poder sobre el dominio de la carne, sino solo la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Dios nos llamó para que reinemos en vida. O sea, que nuestro interior allá es la paciencia de Dios, el gozo de Dios, la fe, el amor que fue derramado en nosotros de Dios, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio que nos dio Dios, el poder de Él que nos lo dio Él porque Él mora en nosotros, su poder. Imagínate nuestra alma, nuestras emociones inundadas del fruto de Dios. Pues vamos a ver el mal. El simple pasa y recibe el daño. ¿Cuál es el daño? Pues la consecuencia de estar en la vanidad, de tomar decisiones por envidia, por el amor al dinero. Hagamos un alto. Dice que el avisado ve el mal. ¿Y cómo lo veo? Dice que mira sus pasos. ¿Y qué es mirar los pasos? Es revisar nuestra vida a la luz de la palabra. Y Dios está de tu lado. Dios te dice, yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te levanto. Lo que tengo es una vida sobrenatural. Camina conmigo. Mira, el camino es este. Estabas por allá, el camino es este. Ah, Señor, es por aquí, sí. Te amo. Recuerda que nada te puede separar del amor de Dios. Haz un alto, aprovecha esta semana para hacer un alto en tu vida. Toma tiempo para mirar qué hay en tu interior y toma el camino que es la palabra. Oye, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar triste si la palabra me dice, estad gozosos? ¿Y yo por qué estoy triste? Entonces me estoy cogiendo el camino equivocado, porque esa tristeza me lleva a la depresión y esa depresión me lleva a tomar decisiones totalmente equivocadas. Y fue porque no hice un alto de mirarme a la luz de la palabra porque estoy triste. Para eso Dios nos llamó, para que miremos la palabra y retomar el camino. Señor, ¿cómo es eso de estar gozoso si no tengo empleo, si tengo problemas económicos? ¿Cómo voy a estar contento y gozoso? Pues cuéntale a Dios. Dios vive en ti y Dios te genera su gozo. Lo sobrenatural, y te da el empleo. Y llega la llamada y apareces al otro día con fuerzas para salir a buscar el trabajo. Y lo encuentras. Y te aparece energía, vamos para adelante, el gozo de Dios. Pero si no haces el alto, esa tristeza que se convierte en depresión. Debemos de estar haciendo altos. Si lo hace una empresa para conseguir sus resultados, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros con nuestra vida? Que no haya idolatría, que el engaño de la carne no estemos cayendo en él. Corazón limpio nos llamó Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque lo que viene son milagros. Familia, hemos visto los milagros en este tiempo. Siempre en la congregación lo hemos visto. Hemos visto cómo responde oraciones. Pues igual ahora en este trimestre, para finalizar un año sobrenatural. Mira, para finalizar un año sobrenatural en tu hogar firme, en una economía igual o mejor, donde hayas avanzado en tu economía. Eso es sobrenatural. En la relación como familia avanzar, que esté el amor. Venga, ¿será que es que yo soy grosero, indiferente, trato mal? Entonces estoy yendo por el camino que no es. Grito, ese no es el camino. Señor, ayúdeme. Yo necesito ser paciente, el amor y disfrutar del hogar. El avisado revisa los pasos. Estamos hablando de la parte espiritual. O sea, nuestra voluntad o está engañada por la carne o vamos en la palabra. Entonces, en cada área vamos mirando. Eso se necesita tiempo.
Se necesita tiempo consigo mismo. ¿Estoy haciendo lo que dice la palabra? ¿O hay cosas que aún digo, yo creo en Dios, pero no hago lo que dice Dios? Me estoy engañando a mí mismo. Dios te llamó a ser libre, bendecido. Libre. Una conciencia limpia, usted en el interior libre, tranquilo. Y eso impacta tu salud, tanto mental como física. Queremos salir avantes de esta pandemia mentalmente al otro lado con el poder de Dios. Coge los pasos, el camino, la gracia, el evangelio. Dios no te juzga, no te condena. Dios te ama. Dios te ama. No importa lo que pase, Dios te ama. Siempre está para ayudarte. Siempre. Siempre nos cuida. Siempre. No es un Dios castigador, no es un Dios lejano. No, Dios cuida de tu vida, no te castiga, nos disciplina, que es diferente. Y la disciplina tiene un objetivo, la santidad. ¿Y qué es la santidad? Vivir libres, apartarnos del mal, de que no suframos sobre esta tierra. Dios no te llamó a sufrir, Dios te llamó a ser libre. Si en algunas áreas de nosotros estamos siendo simples, o sea, siendo ignorantes, debemos de orar a Dios que en esas áreas pasemos a ser avisados, que tiene el hábito de revisar su camino. El pueblo de Dios es dependiente de Dios. Recuerda a Daniel, oraba 3 veces al día. Job, 3 veces al día. Jesús dijo, la necesidad de orar siempre y no de desmayar, necesidad. Entonces, familia, usted debe hacer un alto. Avisado, no simple. El pueblo de Dios, toda la congregación debemos de orar a pasarnos todas nuestras áreas a ser avisados. Y todos estamos en el proceso, todos debemos de estar revisando. No, estoy cogiendo el camino equivocado, hago un alto y retomo la palabra. Ayúdame, Señor, porque en mi esfuerzo no puedo. No puedo. Y Dios te ayuda. Porque dice, podemos decir confiadamente, Dios es tu ayudador. Dios te ayuda en las cosas para esa vida sobrenatural. ¿Cómo vamos a solucionar la simpleza? O sea, pasar de simples a avisados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Dice Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Recuerda que el simple sinónimo es ignorante. Pablo era ignorante. Nosotros somos ignorantes. Dios nos llamó a alumbrar. Dice Pablo que debemos de orar para que Dios alumbre el entendimiento y revele su palabra. Dice la exposición de tus palabras. Exposición es estar expuesto, leerla, oírla. La única manera que nuestro entendimiento es alumbrado es al leer la palabra, porque la palabra no regresa vacía. Dice que como la nieve y el agua caen en la tierra y generan un fruto, igual la palabra. Y ahí lo dice, la exposición de tus palabras alumbra. Por eso hacemos énfasis en los estudios bíblicos. Por eso la animamos. Recordemos nuevamente el 6 de octubre. Invite a familia, amigos, personas nuevas que usted le haya compartido la gracia. Venga, entremos en un estudio para ver qué dice la palabra, algo limpio. Y miramos la doctrina del hombre y la ley. ¿Cuál es la diferencia entre la ley, la gracia que es el evangelio, y la doctrina del hombre? Y la oscuridad. Ahí en esa doctrina vamos a ver eso. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Porque dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender. ¿Quién es el que hace entender? Pues Dios, no nosotros, no usted, tranquilo. Todo el trabajo lo hace Dios. Nosotros somos simplemente colaboradores de Dios que llevamos su palabra. Pero quien lo hace todo es Dios, es sobrenatural. Entonces le animamos, por eso el martes 6 de octubre, todos los martes. Porque la exposición de tus palabras nos alumbra. ¿Cómo salimos de esa simpleza, de la ignorancia espiritual? Recuerda que Pablo dijo, por mi ignorancia. La palabra alumbra nuestro entendimiento, familia. Y Dios nos llamó para eso. Gracias, conocimiento. No hay ritos,
no tienes que hacer ceremonias, no tienes que hacer penitencias, no debes de hacer sacrificios, nada. Conocerás la verdad, es ser humildes y decirle al Señor, Señor, gracias por llamarme, alumbra mi entendimiento. Si no aparto tiempo para leer la palabra, para congregarme, escuchar otra vez el audio, la meditación diaria, si yo no hago eso, que es mínimo, si usted mira es mínimo, pero el resultado es sobrenatural, porque la palabra hace. Si yo no hago eso, voy a seguir siendo simple, o sea, ignorante, y voy a estar en dificultades. Entonces, familia, Dios está de nuestro lado y nos ha llamado. Nos ha llamado a estar firmes, constantes y pacientes. ¿Para qué? Para una vida sobrenatural en su camino. Y lo vamos a ver en este trimestre. Lo hemos visto, pero vamos a ver la gloria de Dios. ¿Y por qué sabemos que vamos a ver la gloria de Dios? Porque al hacer su palabra, Dios no miente. Porque al caminar en su camino, Dios es fiel y sucede lo sobrenatural. Entonces, cada día hemos de estar esperando el milagro en el negocio, en la salud. Un malestar, debo estar esperando cada día estar mejor de la piel, mejor de los huesos, del sistema digestivo, de los músculos, de la visión, las neuronas, de los huesos. ¿Por qué? Porque a medida que nuestra mente es inundada por el fruto de Dios, vamos a estar más tranquilos internamente, y dice su palabra que Él se llevó las enfermedades en su cuerpo. Y es verdad. Y comenzamos esa vida de fe donde Dios nos va restaurando, nos va renovando. Su palabra lo hace. Entonces vamos a ver toda esa gloria, esos milagros en este trimestre para cerrar un año de manera sobrenatural, que su entorno note. Pero por favor, cuando termine el año y su entorno note lo sobrenatural, no se vaya a quedar con la gloria. Reconozca la gloria de Dios. Reconozca y le dice, es que yo tomé el camino. Pasé de simple a avisado. Y me humillé en ella. Y como me humillé en ella y hice lo que decía la palabra, fui exaltado. Eso lo dice la palabra. Como fui humilde y temeroso de Dios, recibí riqueza, honra y vida. Eso dice la palabra. Como confié en Dios, prosperé en todas las áreas de la vida. Es lo que debes de decirle al amigo y al familiar. Y si esa persona que escucha eso, Dios lo tiene preparado para la palabra, Dios lo va a añadir. Dios añade a su pueblo. No es nuestro esfuerzo. Es Dios haciendo en nosotros y nosotros contamos su gloria. Y Dios va añadiendo los que son. Sobrenatural, maravilloso. El poder de Dios. Vamos a mirar ahora Proverbios capítulo 9, versículo 6. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Gracias. ¿Cuál es el camino de la inteligencia? Que debemos de vivir y andar por el camino de la inteligencia, de la simpleza, es decir, la ignorancia de conocer la verdad. Recuerda que el simple es la ignorancia de conocer la gracia, recuerda Pablo, por ignorancia lo hice. ¿Cuál es el camino de la inteligencia? Recuerda que no estamos hablando de la parte natural. Estamos hablando de la inteligencia espiritual, que es hay un solo camino. Hay un solo camino, familia. No hay otra opción. Mira la misericordia de Dios. Así el mundo cada vez diga que todos los caminos conducen al mismo Dios. Recuerde que ese va a ser el mensaje del último imperio. Todos los caminos conducen al mismo Dios. No importa usted qué haga. Sí, no importa. No. Hay un solo camino. Y ese camino es para vivir aquí en la tierra de manera sobrenatural. Un solo camino que se llama la gracia de Dios, el evangelio. Y Dios nos ha llamado para transitar ese camino. Que Él lo identifica la palabra como el camino de la inteligencia. Dice, por el camino de la inteligencia. ¿Y cuál es el camino de la inteligencia? Vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento. Conocerás la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. El Santísimo, la verdad es lo mismo. ¿Cuál es el camino de la inteligencia?
conocer a Dios. Vuelve el ritmo de la vida. El camino de la inteligencia es solo uno, conocer a Dios. Y conocer a Dios es la gracia. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Dios, la gracia, el evangelio. Saber que Él vive en ti. Saber que eres limpio, santo, seguro. Que caíste en algo, pero que tu espíritu sigue limpio. Que en eso que caíste va a haber una afectación aquí en el mundo natural. Aquí va a haber una consecuencia o una disciplina de Dios, pero aquí. Pero tu relación con Dios sigue firme y que esa relación va a ser sacarte de ese engaño, sacarnos de ese error para poder transitar a lo sobrenatural. ¿Cuál es el camino de la inteligencia? Conocer a Dios. Quiere decir que si en nuestra vida yo no estoy apartando tiempo para conocer a Dios, la gracia y la verdad, no estoy en el camino de la inteligencia. De pronto estoy leyendo mucho doctrinas de hombre. Estamos hablando de la parte espiritual. Y el camino de la inteligencia, que es conocer a Dios, lo tengo por poco. Hagamos un alto. Un alto hoy, familia. Dios está de tu lado. Dios te llamó. ¿Y para qué te llamó? Para una vida sobrenatural, para concederte los deseos de tu corazón, para que lo conozcas, para que vivas una vida llena de amor, de gozo, de paz, que disfrutes lo que Dios te da. Y te dice, te voy a dar más. Y vas a vivir una vida sobrenatural. Pero debo de transitar el conocimiento de Dios, la inteligencia, el conocimiento de Dios. Ese es el camino. Por eso nuevamente reiteramos, le animamos, aparte una noche al menos, sea el martes, sea el miércoles, el jueves o el viernes, esté en un estudio bíblico o en la mañana. Entonces, familia, es hacer el alto de cómo vamos, porque el milagro sucede. No tire la toalla. Recuerde, es que yo quería esto y yo ya creo que ya no puedo. No. En el reino de Dios no existe la palabra no puedo. En el reino de Dios existe todo es posible. En el reino de Dios existe, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En el reino de Dios lo que existe son los milagros. ¿Y dónde nosotros vivimos? En el reino de Dios. El milagro sucede, lo imposible sucede. Vamos a Salmos 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay otra versión que dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Esa ley no se refiere a la ley que Dios le dio a Moisés, porque en el Evangelio Dios le revela a Pablo que esa ley es imperfecta, no logró el objetivo, porque los ritos se repiten año tras año, año tras año, y no justificó al hombre, no lo santificó. No lo perfeccionó. Pero en cambio la palabra que dice que la ley de Jehová es perfecta, la palabra, el evangelio, el amor, ese sí es perfecto. Y dice que transforma tu alma. Lo más valioso es que Dios nos va transformando de gloria en gloria a su misma imagen. No pierdas de vista esa meta, bendecido. Así como usted tiene su meta de comprar el carro, comprar su casa, viajar, salir de deudas, ahorrar, comprar bienes para su casa, montar un negocio, estudiar, aprender algo nuevo, comprar un instrumento. Todas las metas naturales son necesarias y debemos de tenerlas. Y ojalá que cada día sean metas más agresivas, que sean de mayor esfuerzo. Pero paralelo a eso, debo de tener la meta de la transformación de nuestra alma. Dios nos va transformando de gloria en gloria. Que cuando te vea el amigo de hace 15 años, le diga, usted es otra persona. Usted no es el que conocí. Pues, ¿cómo va a ser el que conocí si he estado expuesto a la palabra? Hemos estado expuestos a la palabra y la palabra alumbra el entendimiento y cambia nuestra manera de actuar. Porque la palabra es perfecta. ¿A dónde vamos a ir? Dios te llamó a la verdad. Aparta mejor tiempo en el conocimiento de la inteligencia, el conocimiento de Dios. El camino de la inteligencia es el conocimiento de Dios. Y recuerda que ese camino no lo transita el que quiera.
porque el hombre está en teología, transitando el camino que el hombre definió para conocer a Dios. Ese no es el camino. Dios te llamó a conocer el camino correcto, el real, porque el que te muestra cómo es Dios mismo. Ese es el camino. Dios se te está revelando a tu vida. Mira ese privilegio. Esto no es teología, no es de hombre. Recuerda que la gracia no se la inventó Pablo. La gracia Jesucristo la trajo. La gracia nos fue dada antes de la fundación del mundo. Y Dios te llamó a conocerlo, el camino de la inteligencia. Dios te llamó a conocerlo. Él se te está revelando. Eso es hermoso, bendecido, es maravilloso. ¿Cómo vamos a despreciar Dios que te llamó a conocerlo? En el amor de Cristo te animamos a que estés en un estudio bíblico, que invites a tu amigo, a la familia. Y apartes un tiempo para conocerlo a Él. Una vida sobrenatural. No es libre de dificultades, ni libre de adversidades. No, una vida sobrenatural para cuando llegue la dificultad y llegue la adversidad, veas el poder de Dios. Veas cómo Dios te sostiene, cómo no te decaes, cómo Dios te esfuerza, cómo Dios hace el milagro, cómo Dios te genera ese contentamiento, cómo Dios genera su paz. Y tú pasas a vivir una vida la cual es sencillamente sobrenatural. Y a eso Dios nos llamó. Recuerda que estamos hablando sobre una vida sobrenatural. Entonces vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Y oramos para que todos lleguemos a lo que dice este proverbio. Mas con los avisados está la sabiduría. Mas con los avisados está la sabiduría. Mas con los avisados está la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Pues en Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Con los avisados está la sabiduría, es decir, el temor de Dios. Todos nosotros como pueblo de Dios oramos para ser temerosos de Él. Y recuerde que cuando somos humildes y temerosos de Dios, amarlo, respetarlo, temeroso de Dios, dice que el resultado es vida, honra y riquezas. Entonces, familia, lo que nos espera en este trimestre es lo sobrenatural, es lo maravilloso. Hagamos un alto en el camino. Dios te ama, Dios es tu ayudador, Dios está de tu lado. Dios te llamó a concederte los deseos de tu corazón, Dios te llamó a transformar tu vida, Dios te llamó a una vida sobrenatural, a conocer la verdad, Dios te llamó a ser libre, hermoso. Recuerda, Dios está de tu lado para salir adelante en medio de toda esta circunstancia, pero debemos de vivir por fe. Y oramos para que en cada área de nuestra vida espiritual pasar de simples a avisados. Que usted aparte tiempo en esta semana y revise cada área de su vida, cómo está en la parte de la idolatría, dónde está mi confianza, cómo está la relación con los seres queridos, cómo estoy en la relación con la familia, los amigos. Nada de envidias. Entonces revisemos las áreas de nuestra vida. Usted con Dios, recuerda que Dios te ama. Dios no lo va a exponer, Dios cubre. Bendecido, si encontró a la samaritana y la cubrió, le dijo, yo no te juzgo, yo la amo, vaya, no lo haga más. Entonces es lo mismo. Dios no te juzga ni te condena. Acércate confiadamente a Dios y pídele ayuda. Dios es tu ayudador. Vamos a ver los milagros de Dios, el poder y la gloria en este trimestre. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.